el romanticismo en Europa. ¿Por qué romanticismo en Europa? Te preguntarás. Pues aquí es donde nace, en el país de Alemania, y va a dejar influencia incluso en América Latina, en Norteamérica también, ¿ok? Incluso en el Perú. El romanticismo europeo nace a fines del siglo XVIII en el país de Alemania y se va a extender por gran parte de Europa hasta mediados del siglo XIX. Recuerda que el romanticismo es una corriente que nace en contra del pensamiento neoclásico, porque los románticos, chicos, en este entonces, en la Europa del siglo XVIII y XIX, van a romper los paradigmas, los parámetros. Tú recordarás cuando hablamos del clasicismo, del neoclasicismo. ¿Qué pasaba con esos pensadores? Estaban parametrados, ¿verdad? Seguían las reglas de la literatura clásica. Pero los románticos no. Los románticos empiezan a ir en contra de los neoclásicos. Le dicen, no, no, basta de la razón. Ustedes, con su racionalidad, con su raciocinio, son muy fríos. No tienen sentimientos. Necesitamos sentimientos en el pueblo. Necesitamos cultivar emociones, expresar nuestras emociones. Entonces, nace lo que es el romanticismo, en contra del pensamiento neoclásico. El romanticismo, finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, donde nace en Alemania. Que aquí ya se dio la Revolución Francesa. El pueblo vive un gran movimiento revolucionario en Europa. Grandes problemas, grandes batallas napoleónicas, ¿verdad? Muchas guerras, expansión de Francia. Siglo XIX, ¿qué pasa? La primera revolución industrial, grandes descubrimientos. Nuevos pensamientos. Algunas características del romanticismo, que es muy importante saberlo. Predomina el sentimiento sobre la razón, que en el neoclasicismo y en el renacimiento, ¿qué es lo que predominaba? La razón, ¿sí o no? La razón sobre lo subjetivo. Pero ¿qué pasa con los románticos? Dicen, no, 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 no. Ustedes no tienen sentimientos, así que vamos en contra de eso. Y empieza el romanticismo haciendo predominar a los sentimientos sobre la razón. Buscan la libertad de creación literaria y artística, rompiendo las reglas clásicas. O sea, mira que en el periodo neoclásico y en el periodo del Renacimiento habían ciertas reglas para poder escribir literatura. Pero en el romanticismo no. En el romanticismo dicen, no, basta de esas reglas, ya no. La literatura tiene que ser libre, tiene que expresar el sentimiento, las emociones, el pensamiento. Tiene que ser libre la creatividad. Valoran el sentimiento personal. Para los románticos, el corazón y los sentimientos del ser humano, de la persona, es muy importante. Para ellos es muy importante y fundamental cultivar los sentimientos en una persona. Sus temas estaban enfocados en la época medieval, las grandes batallas, las grandes cruzadas donde estaban los caballeros y algunas leyendas, incluso historias fantasiosas, va a ser del agrado de los románticos. Ojo, no piensen que hablar de romanticismo es solamente hablar del amor, al amor hacia una dama, ¿no? Obviamente sí estaba marcado ahí el amor hacia una damisela, una doncella, pero también estaba enfocada a la libertad de expresión. Por ende, les va a gustar mucho usar temas de la época medieval. Las obras revelan un profundo subjetivismo. Quizás esto no sea tan favorable para el romanticismo y justamente es por eso que el realismo va a nacer, porque los románticos se dejaban guiar mucho por las emociones y gran parte de sus obras estaban enfocadas en cosas subjetivas, en cosas que no existen, irreales. Obviamente estás enfocándote en tus sentimientos, ¿no? Y eran ilusiones. Los temas favoritos de los románticos eran el culto a la amada hacia una damisela, también el culto al amor,
¿no? De ahí viene el romanticismo, pues de los románticos, los grandes románticos del siglo XVIII en Europa. Culto a la naturaleza, no solo hacia una mujer, sino hacia la naturaleza, que va a ser fuente de inspiración para estos autores románticos. Y también culto al pasado, les va a gustar mucho la época medieval, ya la época de los caballeros, la época de los castillos. Ahora vamos a conocer a los representantes. Como te dije, el romanticismo nace en Alemania, pero se va a expandir por gran parte de Europa. Y en esos lugares donde fueron influenciados por esta corriente literaria, van a haber autores. Y estos van a ser los representantes del romanticismo. En Alemania, el romanticismo alemán, tenemos Johann Goethe y su obra Fausto. Fausto es una tragedia, ¿verdad? Es una tragedia que tiene mucho del romanticismo que se vivía en Europa. Novalis y su obra Himnos de la Noche. Es una serie de poesías, ¿no? Muy bonitas. Federico Schiller, su obra Los Bandidos. Tres autores en Alemania influenciados por el romanticismo. Ojo que Goethe y Schiller tuvieron una etapa neoclásica. Los románticos de España, ¿quiénes eran? Tenemos a Gustavo Bécquer. La obra de Bécquer, Rimas. Bécquer, como un máximo exponente del romanticismo en España. Incluso las rimas, las obras de Bécquer, van a servir de influencia en el romanticismo del Perú. Espronceda, la obra de Espronceda, El estudiante de Salamanca. También tenemos a José Zorrilla y la obra cumbre de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, una obra muy romántica. ¿Quiénes son los representantes del romanticismo en Inglaterra? Vamos a ver. Tenemos a Lord Byron, el máximo exponente del romanticismo literario. Ojo, que este fue solamente su seudónimo. Su obra cumbre, La peregrinación de Childe Harold, está basado un tanto en su vida. Byron, chicos, es un exponente del romanticismo en Europa que va a tener en su obra, esta obra, La peregrinación de Childe Harold, todos los elementos del romanticismo. Mucho sentimiento, pasión, emociones, naturaleza, un poco de mitología. ¿Qué más? Autobiográfico. Por eso este señor es considerado el máximo exponente del romanticismo en Europa, incluso de todo el romanticismo literario. Muy bien, tenemos a Walter Scott con su obra Ivanhoe, Percy Shelley con Alastor. En este caso vamos a ver que en Inglaterra se van a hablar un poco más de cuentos, leyendas románticas enfocadas en el paisaje. Representantes del romanticismo francés. A Victor Hugo y su obra Los Miserables. Alejandro Dumas y su obra El Conde de Montecristo. Muy buena obra también, El Conde de Montecristo. Representada muchas veces en teatro, ¿no? Alfonso Lamartine y su obra Meditaciones. Hasta aquí hemos culminado con esta gran corriente literaria denominada el romanticismo en Europa.